Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 2 de junio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Como todos los martes, amigos y amigas, tendremos a partir de las 2:30 nuestra sección especial Siempre Caracas, de la mano de los municipalistas Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, quienes me van a acompañar, sin embargo, también desde la primera parte del programa, para hablar con un invitado especial. Hoy nos vamos a aportar derechito, muy seriecito, porque tenemos en el estudio a un sacerdote. Tenemos en el estudio a una personalidad importantísima de la Iglesia Católica, muy vinculado a los sectores populares de Caracas, pero en general de la sociedad venezolana. Estamos hablando del superior de la Compañía de Jesús, el padre Alfredo Infante, a quien le doy cordialísima bienvenida y que de una vez nos eche la bendición a toditos. Bienvenido, padre. Bueno, que Dios les bendiga a todos y gracias Mario y a todo tu equipo por esta oportunidad y este momento para compartir con todo el país y con todos los radioescuchas. Así es, muchísimas gracias, de verdad que nos complace mucho tenerlo entre nosotros. Me hubiera gustado que hubiese venido en otras ocasiones, hemos intentado invitarlo, pero no habíamos logrado concretarlo. Pero bueno, ya está con nosotros el padre Alfredo Infante. Sus preguntas, sus comentarios, amigos y amigas, los pueden canalizar a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100, para someternos a la consideración de nuestro invitado el día de hoy. Padre, la iglesia, ¿cómo está viendo la iglesia venezolana el momento nacional y particularmente cómo lo ven los jesuitas? Si es que los jesuitas tienen una visión un poco diferente de lo que es la visión de la Iglesia Católica en general. Bueno, mira, en la última encuentro que hubo de los obispos, que fue hacia el mes de febrero, creo que los obispos expresaron su sentir ante el país y fundamentalmente, primero, con una gran solidaridad por el pueblo venezolano, que todavía sigue viviendo situaciones muy fuertes, sobre todo en temas de servicios públicos, de la cotidianidad de cuesta arriba, el tema del salario, todas estas estrecheces, y también, sobre todo, el tema de los privados de libertad por razones políticas, que todavía sigue siendo un tema muy pendiente, y la necesidad también de reinstitucionalizar el país para que haya realmente un Estado de Derecho. Yo creo que ese es el sueño y el deseo de la Iglesia, ¿no? Y para nosotros, pues la Compañía de Jesús también, desde nuestro sentido eclesial, pues nosotros vamos compartiendo la vida con nuestro pueblo y bueno, lo que vamos persiguiendo y acompañando y caminando también es toda esa situación del tema del educativo, que todavía sigue siendo un tema estructural, el tema de salud, el tema del transporte, el salario que se ha pulverizado, la inflación que no para porque el salario no alcanza. Entonces, bueno, creo que nuestro pueblo sigue padeciendo fuertemente una situación muy estrecha. Y bueno, yo suelo decir que sin duda alguna el país no es el mismo del 2025, pero los problemas estructurales todavía están pendientes por decisiones políticas que impacten para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Ok. En algún momento, una personalidad del mundo de la política venezolana y de los medios de comunicación, estamos hablando de Teodoro Petkov, Gran amigo, siendo en aquel momento ministro en el gobierno de Rafael Caldera, describiendo una realidad de aquel momento, dijo: estamos mal, pero vamos bien. Vamos bien, padre, en este camino de reinstitucionalizar al país, de
de resolver estos problemas de los servicios, el problema político. ¿Vamos bien? ¿Estamos mal, pero vamos bien? ¿O cómo lo ve usted? Mira, yo tengo una imagen que me gusta decirla, y es que yo suelo decir que Venezuela es un barco que estaba atrapado en una tempestad y se estaba hundiendo, y que de repente se destrabó y comenzó a andar el barco. Los pasajeros del barco sintieron un gran alivio y comenzaron a abrir las ventanas y entró algo de luz, pero de repente cayeron en la cuenta que no tenían, que la tripulación era la misma, la que estaba dirigiendo el barco, y que el barco estaba siendo dirigido desde afuera por una fuerza que tampoco sabían hacia dónde lleva el barco. Y entonces estamos, diríamos, no estamos en el mismo lugar, se está moviendo, pero no sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde va este barco. Entonces, ¿qué significa eso? Que el sentimiento profundo del pueblo venezolano es una gran incertidumbre. Aunque, como lo digo, sienten que algo se está moviendo, pero que no se sabe hacia qué puerto se encamina. Ok, fíjese que ese que no es el piloto que está dentro del barco, sino esa fuerza externa a la que usted se refería, ha diseñado para Venezuela un plan que han denominado de 3 fases. Una fase de estabilización, una fase de recuperación económica y una fase de transición. ¿A usted le parece que ese es el camino? Bueno, yo creo que para dibujar esa fase, yo creo que en el día a día de la gente, de nuestra gente, todavía no hay estabilización. Porque, es decir, los problemas estructurales siguen estando. Como te decía, el tema de la cesta básica, del salario, del transporte. Entonces no hay todavía realmente una estabilización, ni se están tomando, uno siente, las medidas reales que impacten el control de la evaluación del bolívar, detenga la inflación. Entonces creo que hay una estabilización para, no sé para quién, pero para la vida concreta de la gente, no. Ok. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo salimos de esta situación? El barco, como dice usted, se está moviendo, está en un mar embravecido, ¿verdad? Todavía no se sabe para dónde va, se está moviendo, pero no se sabe para dónde. ¿Qué hay que hacer para que ese barco se enfile hacia un camino que genere bienestar para, no solamente para quienes están dentro del barco, sino también para el entorno? Que los pasajeros, esos que sintieron el alivio cuando el barco destrabó y comenzó a moverse, comiencen a ponerse de acuerdo y a tener un protagonismo en los destinos del barco, que por lo menos sean sujetos de negociación de hacia dónde queremos ir. Eso es lo que todavía no está claro. Creo que en este tiempo, como hemos visto, se han activado todas las protestas sociales de los pensionados, de las organizaciones vecinales, de los gremios y esto, pero todavía falta mucho para que haya un consenso, un acuerdo social, de tal modo que los pasajeros del barco puedan tener, diríamos, incidencia en los destinos del barco. Ok, fíjese que, bueno, para hablar un poquito en una terminología un poquito más de la cotidianidad nuestra, del mundo de los medios y de la política, se ha dicho desde distintos factores que la solución definitiva para esta crisis venezolana está en un cambio, en una transición hacia la democracia. Ustedes en la iglesia comparten este criterio, tenemos que avanzar hacia la democracia. ¿Y cómo avanzamos hacia ella? Hay quienes dicen, o la mayoría de los factores
coinciden en que esto tiene que pasar por un proceso electoral presidencial. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, para nosotros la Iglesia, por supuesto, nuestro sueño es que se restaure el Estado de Derecho y, y el sistema, la institucionalidad democrática. Nosotros, por ejemplo, en la Compañía de Jesús distinguimos entre institucionalidad democrática y cultura democrática. No es una distinción separada, pero que nos parece importante hacerla. Que la cultura democrática tiene que ver con el modo cultural, ¿no? Las relaciones participativas en todos los ámbitos. Y la institucionalidad democrática tiene que ver, diríamos, con que haya una institucionalidad fundada en el marco jurídico que es la Constitución, ¿no? Entonces, para que haya democracia, que nos parece importantísimo, y para que haya institucionalidad democrática, nos parece importantísimo derogar un conjunto de leyes que son un corset. ¿Cuáles son esas leyes? La ley, por ejemplo, contra el odio, siempre me gusta recordar al doctor Arteaga, que siempre suele decir, Arteaga Sánchez. Sí, que suele decir que no es la ley contra el odio, sino la ley del odio. Y esa ley tiene algo, esas leyes están montadas no para, como ven al ciudadano como un enemigo, no como un conciudadano. Y yo creo que lo importante en una democracia es que los ciudadanos, más allá de sus diferencias, se sientan conciudadanos, que tienen un asunto común, que es el país, ¿no? Entonces, por eso es importante que recuperemos también la cultura ciudadana, que nos sintamos conciudadanos, y eso implica un acuerdo social de tener al país como un asunto común, ¿no? Entonces, sí me parece importantísimo, y ese es el horizonte también de la Iglesia y las organizaciones sociales, que aún no tienen, diríamos, como el protagonismo en este proceso, pero que hay que construir una agenda de consenso social que presione en este momento de transición hacia el puerto que queremos, porque si no llegaremos a otro puerto que no es el que nosotros queremos. Así es. Mire, hace pocos días, la semana pasada, tuvo lugar en Panamá una reunión muy importante de los factores de la oposición venezolana, o de buena parte de la oposición venezolana, liderados por María Corina Machado. De allí surgió un documento que se ha dado en denominar Manifiesto de Panamá, en el que María Corina Machado y este grupo de organizaciones políticas que integran la plataforma unitaria y otros liderazgos coinciden en la idea de que hay que avanzar hacia una gran amplitud, una gran alianza nacional en la que participen todos los factores que quieren un cambio democrático, pero también en la idea de que haya una gran negociación entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada, o las personas que sean designadas por ambas para discutir ese proceso hacia la transición. ¿Cómo ve usted ese documento y esa propuesta que de allí surge? Bueno, el documento no lo he analizado así con profundidad, lo conozco, tengo que analizarlo, pero en términos generales yo creo que todo lo que sea consenso, negociación, acuerdo para transitar hacia un camino no violento y restaurar el Estado de Derecho y la democracia es bienvenido, y creo que hay que apostar. Entonces, pero creo que hace falta camino para llegar a ese acuerdo. O sea, yo creo que desde el punto de vista declarativo es importante porque ya define una hoja de ruta, pero creo que hace falta también mucho trabajo interior de convencimiento de que esa es la ruta, porque si no hay, mira, en definitiva, todo conflicto, y Venezuela viene de un conflicto, se resuelve en una negociación. ¿Qué papel debería jugar la Iglesia en un proceso como ese? Bueno, la Iglesia, primero la Iglesia es internamente muy diversa, ¿verdad? Pero en medio de esa diversidad
la iglesia sí tiene, diríamos, como un acuerdo común de lo que quiere. Y creo que la iglesia es un actor por la tradición que tiene en Venezuela como institución, un actor que puede hacer conexiones y crear puentes para esa intermediación. Y además algo muy importante, que como la iglesia no tiene pretensión, diríamos, de tomar el poder, ¿no? Sino facilitar la construcción del Estado de Derecho y la democracia y llevar a que sea el pueblo el que elija a su destino, pues creo que puede tener un papel importante en ese horizonte, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos como todo el pueblo venezolano, pues también buscando caminos. ¿Qué mensaje tendría usted, intuito persona, para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez? Mira, yo creo que lo más importante es que se tomen decisiones en orden a sanear los poderes públicos, la institucionalidad y sobre todo que se den signos visibles de que el camino electoral es posible, es viable y que hay que crear las condiciones para que eso ocurra. El CNE, por ejemplo, debería ser cambiado inmediatamente. Sí. Yo, por ejemplo, creo que si le estamos apostando a unas elecciones y hay que crear esas condiciones, es muy importante que ya se comiencen a dar los pasos, por lo menos a mostrar una agenda de reinstitucionalización. Es decir, estamos en este proceso. Así como se ha dicho constantemente que la estabilización, la transición, pues que también se pueda decir, bueno, en este momento, de cara a la restauración, reinstitucionalización de los poderes en el CNE, estamos en esto, se van a dar, o sea, que el pueblo tenga acceso a cuál es la agenda y que eso se pueda ir generando como un camino de reinstitucionalización. ¿Y qué mensaje tendría para la oposición? Y ya le voy a dar la palabra a Carlos Rodríguez, pero antes concluyo con esta pregunta. ¿Qué mensaje tendría para los líderes de oposición? Para los líderes de la oposición es que pongan el país como un asunto común, más allá de sus intereses concretos y que lo que está en juego es el destino del país, y creo que vale la pena trascender cualquier parcela, cualquier trinchera y llegar a un acuerdo como oposición. Creo que es muy doloroso esos señalamientos mutuos. Me parece que es muy importante que las fuerzas opositoras lleguen a un acuerdo para ir hacia un destino común. Ok, vamos a darle la palabra, amigos y amigas, en el marco de esta conversación que tenemos con el sacerdote Alfredo Infante. Él es superior de la Compañía de Jesús en Venezuela. Ocupa una posición muy, muy importante en la institucionalidad católica venezolana. Vamos a darle la palabra a Carlos Rodríguez. Carlos. Para continuar con los temas nacionales. Acerca el micrófono, por favor. Para continuar con los temas nacionales. Yo supe de usted, y me alegro de tenerlo a mi lado, cuando condujo una marcha extraordinaria desde la parte superior de La Vega, de las casitas, la parte alta de La Vega, hasta la Plaza de la India, por el derecho al agua. La Vega estaba aislada. En Caracas, de todos los caraqueños, recibíamos más o menos con frecuencia tan vital líquido. La Vega tuvo una crisis y usted, con el apoyo de su feligreses y de la población, condujo con los hábitos de la iglesia una marcha que fue fabulosa. Un ejemplo importante. Yo digo que muchos venezolanos y medios internacionales señalan que estamos muy concentrados en soluciones económicas, en soluciones de conciliación, en soluciones de alto nivel, pero que el pueblo venezolano está pasando las de Caín, sin mayor cambio, desde el 3 de enero hasta ahora. ¿Estaría usted dispuesto, o qué sugiere,
marchar desde Turmiquire hasta Cumaná. Estos pobres venezolanos tienen más de 120 días sin agua. No es posible soluciones técnicas, políticas. ¿Por qué tanto abandono a unos venezolanos? Sí, yo creo que necesitas recordar, Carlos, esa experiencia, que recuerdo además que uno de los impactos que tuvo esa experiencia fue que la gente me decía, padre, hacía años que no recorríamos a pie protestando, atravesábamos nuestros barrios, la Vega. Y eso fue más que, aunque al final conquistamos el acceso al agua, yo creo que el gran milagro de esa experiencia fue que la gente en ese momento sintió la libertad de que podía transitar por sus calles protestando y visibilizando solidariamente, y toda la gente desde las ventanas también se asomaba, ¿no? Yo creo que el impacto psicológico y emocional en los espíritus cuando se hacen movimientos pacíficos a favor de la vida, a favor de la dignidad, eso tiene un impacto muy grande, ¿no? Entonces yo creo que ese tiene que ser el camino de la no violencia, pero el camino de la defensa de la dignidad, y poder, diríamos, mostrar eso, ¿no? El tema del agua es un tema dramático en todas las regiones del país. A mí por oficio me toca visitar las distintas ciudades, Maracaibo, Mérida, Puerto Ordaz, Maturín, Barquisimeto, y bueno, es un tema, el tema del agua es un tema grueso, ¿no? Y especialmente también el tema eléctrico. En Maracaibo ahorita hay hasta 10 horas sin electricidad, ¿no? Entonces creo que los servicios públicos son tan importantes porque nuestro pueblo está tan golpeado en todos los sentidos, y cuando los servicios públicos se crean, se quiebran, entonces claro, la cotidianidad termina siendo azarosa para nuestro pueblo, entonces se le suma como se carga. Entonces, yo sí creo que es muy importante pues que podamos tomar conciencia de eso y movilizarnos para defender los derechos sociales y culturales, ¿no? Y económicos. Ok, tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero. Sin embargo, antes de eso, rapidito, voy a comentar a propósito de la pregunta que hizo Carlos, que yo tuve ocasión, padre, de conocer un antecesor suyo también en La Vega, el padre Huitac. Imagínese usted, hace un montón de años. Por cierto, lo expulsaron del país. Se te cayó la cédula. En los años 70, imagínate tú, en la calle Zulia, por allá, en La Vega. Correcto. Tuve ocasión de conocerlo. Estaba yo bastante muchacho, Sí. no fui su amigo, por supuesto, pero lo conocí, pues supe de su trabajo social importantísimo en aquellos tiempos en esa queridísima parroquia donde tenía yo unos primos que vivían allí en la casa de mi tía Luisa y su esposo. Vamos a la pausa, amigos, porque tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Vamos a cumplir compromiso publicitario de la estación y al regreso continuamos conversando con el padre Alfredo Infante. Él es jesuita, superior precisamente de la Compañía de Jesús en Venezuela. Muy importante ese cargo, muy importante la representatividad que él lleva consigo. Vamos a escuchar a Alex Márquez. Entre tanto, vamos a hablar un poco por las redes, padre, mientras viene el compañero a leer rápidamente. Háblenos de usted, padre. Usted es maracucho. Sí, yo soy de Maracaibo, ¿no? De allí de un barrio, yo crecí en un barrio muy organizado en Maracaibo, que se llama el barrio Bolívar, con el padre Acacio Velante, que era un padre que tenía un liderazgo importante en las comunidades de Maracaibo, ¿no? Para aquel tiempo le llamaban el cura rojo. Ah. Pero no, cualquier cosa era considerado roja, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente era un camino de organización, de formación comunitaria y de búsqueda de transformar nuestras condiciones
de vida en el barrio, ¿no? Y fue un proceso, para mí, mi barrio donde yo me crié fue mi gran escuela. ¿Y usted se ordenó sacerdote allá en el Zulia? Me ordené, bueno, mi formación como jesuita ha pasado por varias ciudades, ¿no? Primero por Barquisimeto, después la filosofía en la Universidad Católica Andrés Bello, después estuve un tiempo en Guayana, justo cuando estaban los procesos de regionalización. Y entonces estuve allá, pues, también trabajando en las comunidades en ese tiempo, cuando Andrés Velázquez y la causa de estaban en la gobernación y tal. Entonces, se hizo un trabajo muy interesante de alianzas, tanto del gobierno nacional, del gobierno regional, de Fe y Alegría. Había un movimiento muy bonito en ese tiempo también. Eso fue una escuela muy buena. Y después vine nuevamente a estudiar la teología. Después me ordené y cuando me iba a ordenar, sí, volví a Maracaibo para hacer la celebración allá. Pero llevo mucho tiempo fuera de Maracaibo. Mire, y usted que está metido tanto en las luchas populares, en las demandas sociales, ¿no le da miedo que lo llamen también el cura rojo? Bueno, yo creo que ahora es todo lo contrario. Los tiempos cambian. Ahora cuando uno está metido en todos estos temas de solidaridad, en lo que siempre ha estado, pues ahora lo llaman más bien de derecha. Pero bueno, esas son las ironías de la vida, ¿no? Lo importante es que esté quien esté en el poder, el camino siempre es al lado de la gente, al lado del pueblo y defendiendo los derechos que hay que defender, ¿no? Y a veces te señalarán de una cosa, después te señalarán de otra, pero lo importante es que nunca dejen de señalarte como defensor de los derechos humanos y de la dignidad y que busca a través de la solidaridad pues una mejor vida para nuestra gente. ¿Siente que ha cambiado un poco la posición del gobierno respecto a la iglesia venezolana en estos tiempos? Bueno, yo creo que, mira, como te decía anteriormente, la iglesia no es una unidad monolítica, la iglesia es muy diversa internamente y en ese sentido yo creo que dentro de la iglesia también hay muchos actores, mucha pluralidad y hay relaciones con los distintos sectores, ¿no? Políticos. Por eso yo creo que también todas esas relaciones que la iglesia tiene desde su misión, creo que es un capital importante para el país para poder llegar a un momento de acuerdo y de búsqueda de caminos comunes. Ok, ahora creo que sí corresponde, ¿no? Un avance del noticiero. Vamos a escuchar a Alex Márquez. Y luego continuamos con el padre Alfredo Infante. Padre, ¿usted se acuerda de Olegario Villalobos? El padre Olegario Villalobos. Que tenía la oración en la tarde. Fue mío, ¿no? No vaya a repicar ahorita. Llegaron un muchachito con un nombre más raro que el padre. ¿Cómo se llama el niño? Un nombre raro. ¿Y usted quiere que yo le haga ese muchacho? Vaya a buscar otro. ¿Qué pasó, Chamín? Porque estaba niñito. ¿Qué edad tiene usted? No, yo tengo 63. No, chavo. Sí. Listo. Joven. Perdón, Carlos. Noti Rumbos informa Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana Cabecol. Opina que es evidente el alto grado de polarización que existe en Colombia ante los resultados en la primera vuelta electoral del pasado domingo. Noti Rumbos informa el partido independentista Junts per Catalunya retó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a realizar una moción de censura
contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Un control constante deben aplicar a los comerciantes que alquilan toldos en las playas y clubes de La Guaira. Exorbitante costo, sube todas las semanas, se refieren a los toldos, y la alcaldía y la gobernación de La Guaira pues se hacen los locos ante semejante abuso. Informó Notirumbos, 2:33 hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbos. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbos, en el primer lugar de nuestro hogar. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora. Les invito a tomar nota del número telefónico del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Este es el número telefónico del, como se llama popularmente, el geriatra de Radio Rumbo, Argenis Portillo, médico de larga trayectoria, de un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Tiene consulta en la esquina de la Cibarra, Avenida Urdaneta, también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas de San Bernardino, y ofrece visitas domiciliarias para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y estamos conversando con el padre Alfredo Infante, superior de la Compañía de Jesús en Venezuela. Voy a permitirme leer rápidamente algunos de los comentarios que han llegado a través de mi Instagram, para luego pasar a los temas de la ciudad, del papel que ha desempeñado la iglesia y particularmente la Compañía de Jesús en los barrios de Caracas, que tiene un activismo muy importante. Dice @Alberto Vallenilla, dice el papel que ha jugado la iglesia ante las grandes dificultades. No sé si lo hace como pregunta o está destacando que la iglesia ha jugado un importante papel. Dice León del Valle 62. Libertad para todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. La libertad es el camino. Guillermo Girasol le dice, saludos Mario, excelente como siempre. Al Padre que me envíe la bendición, la iglesia debe pronunciarse, pero sin parcializarse, como he notado que lo viene haciendo desde hace mucho de parte y parte. León del Valle 62 de nuevo dice, en Venezuela en los años 80 tuvimos a un cura irlandés, Patricio Rice, al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Federación de Detenidos Desaparecidos del Continente, hoy fallecido. Y agrega, bueno, con respeto, a mi parecer, ha habido tibieza de la iglesia en relación a la crisis venezolana, silencio en momentos críticos, hace falta ese engranaje y presencia en tiempos borrascosos. Irsa Arteaga dice, saludos Mario para ti y para el invitado. La percepción que tenemos los venezolanos es que la iglesia ha sido muy timorata con este gobierno y no lo enfrentó con fortaleza. Feliberto 1. Ay, Dios mío, se me extravió. Aquí está. Feliberto 51 dice, buenas tardes Mario, yo conocí a Huitac cuando cargaba arena hacia el Cerro La Amapola en La Vega, ciertamente, porque era albañil. Yo recuerdo al padre, por cierto, no usaba sotana en su transitar cotidiano por aquellos barrios, por aquellas calles, los eucaliptus, bueno, la calle Zulia, los paraparos de La Vega, en fin. Amílcar Muro dice, buenas tardes Mario y padre, también al señor cacique. El padre se ve muy agradable, con todo respeto se ve como un padre fullero, bendiciones. ¿Usted es fullero, padre? Bueno, soy maracucho, el negrito fullero de Maracaibo. Mire, antes de pasar a esos temas de la iglesia en Caracas, con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, rápidamente le pregunto, o le reitero la pregunta que hacen varias personas, 2 o 3 personas. ¿Ha sido timorata la iglesia frente al régimen a lo largo de este cuarto de siglo, poco más de un cuarto de siglo?
Bueno, yo creo que hay una pluralidad de percepción entre la gente sobre lo que la iglesia, cómo la iglesia ha actuado, ¿no? Pero yo lo que creo es que la iglesia es sabia y hay momentos en los que es mejor acompañar con la acción que con la palabra pública, ¿no? Creo que 2025 para todos fue un año muy difícil, de una represión importante, y creo que caminábamos sobre vidrio, seguimos caminando sobre vidrio, pero como te decía, ahorita por lo menos creo que hay una flexibilización para poder conversar los asuntos, ¿no? Entonces creo que en la iglesia siempre va a tener el dilema, ¿verdad?, en situaciones de tensión entre qué decir, cómo decirlo, cómo actuar, porque en definitiva en los contextos de crisis la iglesia tiene un papel muy importante, que es acompañar en la fe y responder también con la presencia humanitaria. Y creo que en este tiempo la iglesia ha sabido atender todos los temas de hambre, de educación, de salud. Entonces creo que ha tenido una palabra muy contundente en el servicio al prójimo. Otra cosa es que desde el punto de vista público, por ciertas restricciones, no haya sido altisonante en los temas de denuncia, pero creo que la iglesia siempre ha sido propositiva y trabajando y acompañando, ¿no? Y como les decía, la iglesia es muy diversa internamente, pero sí nos mueve un espíritu de solidaridad con el pueblo, con sus necesidades, y una gran esperanza de que sí es posible que Venezuela pueda llegar a buen puerto. Y a eso lo aportamos. Ok, vamos a darle la palabra a Ángel Cacique, nuestro compañero de todos los martes, junto con Carlos Rodríguez, en esta sección que tenemos a partir de las 2:30 de los martes, siempre Caracas. Adelante, Ángel. Dos cosas, bueno, cura negro, bueno, el padre Infante, si es del Zulia, es algo moreno, importante. Uno recuerda a Arturo Sosa y recuerda al padre Ugalde y no nos recuerda como personas tibias, no nos recuerda como personas, sino como personas comprometidas. Y como el padre Infante, somos muy amigos del padre Cristóbal, aquí en los Frailes de Lo Catia. tuvimos aquí hace varias. Y lo que dice el padre es correcto, el compromiso con la gente es, digamos, la mayor manifestación de fe, de que efectivamente acompaña a la gente en su proceso difícil, que es. Y la otra que para mí es vital, padre, es la cuestión educativa. Creo que la desintegración de la educación en Venezuela es una cosa terrible, dramática. Y el hecho de que Fe y Alegría y el esfuerzo, por ejemplo, como el colegio que usted tiene cerca ahí en La Vega, Islandia, París, o sea, ese esfuerzo ha posibilitado opciones y posibilidades. Recientemente un niño de Fe y Alegría, un muchachito de Fe y Alegría, recibió una beca en una universidad norteamericana. Eso demuestra que si se hace el esfuerzo, si se hace el trabajo, si hay el compromiso, se pueden lograr las cosas. Claro, La Vega ha sido fue en algún momento, al principio, Cementos La Vega, o sea, fue un emporio industrial, una cosa extraordinaria, importante. Y luego después tuvo una etapa terrible de esa cosa del coqui. Yo decía, cónchale, no puede ser. A mí me tocó en ese momento el tema de la llamada masacre de La Vega también. La masacre de La Vega. Entonces, claro, uno entiende que ciertamente, claro, cuando tú miras en la distancia, en tiempos difíciles, en tiempos muy duros, Venezuela tiene el récord en estos últimos años la mayor cantidad de detenidos, incluso compitiendo con regímenes terribles de derecha, que llamaban Uruguay, Argentina, Chile, de Pinochet. Y uno siente que la iglesia, claro, uno hubiera querido que la iglesia jugara un papel como mucho más determinante, pero a veces la reflexión, a veces el compromiso se manifiesta de muchas maneras. Y entonces los curas negros, o sea, los jesuitas han jugado para mí un papel determinante, comprometido con
la comunidad y con los sectores populares, que como te dice, eso que usted dice de la Vega, lo de la masacre y lo del coquito, ese tipo de cosas son ejemplos que hay que recordar para que la gente entienda el compromiso real y efectivo de la iglesia con su comunidad. Mira, tú acabas de tocar un tema que para mí es muy importante, que es el tema de la educación. Yo creo que si en algo ha contribuido la Compañía de Jesús al país, es en la educación. Fe y Alegría recientemente cumplió 70 años de fundada. Yo soy exalumno de Fe y Alegría, yo me formé en Fe y Alegría, después trabajé en Fe y Alegría, y bueno, Fe y Alegría es una obra del Padre Vela, de la Compañía de Jesús. También la Universidad Católica, ¿verdad? Sí, junto con muchas congregaciones religiosas, porque las hermanitas han jugado un papel muy importante en todo este proceso educativo. Pero en estos 70 años, la cantidad de personas, de niños, niñas, adolescentes, que hoy son de mi edad y hasta mayores que yo algunos, ¿verdad? Que han pasado por una escuela de alegría y que gracias a tener una buena educación han logrado transformar su vida y pensar un proyecto de vida alternativo en el país. Y más aún en todo este tiempo de crisis que se vivió desde el 2016, cuando todo se erosionó, cuando hubo la gran migración, los maestros de Fe y Alegría, a pesar de toda la situación, y hoy, cuando muchas escuelas públicas lamentablemente tienen 3 o 2 días de clase, pues Fe y Alegría sigue abriendo sus puertas todos los días y procurando dar una buena educación para nuestros chamos, ¿no? Entonces, y además, ante la crisis alimentaria, pues enseguida pensar a ver cómo se montan comedores para que los chamos puedan estudiar con el estómago con alimentados, pues, ¿no? Y así, o sea, ha sido un tiempo muy grande de aprendizaje, ¿no? Porque es responder a todo lo que se venía deteriorando y ver, bueno, cómo le damos. Yo en ese tiempo de párroco en la Vega, yo recuerdo que los muchachos se nos caían desmayados. Entonces ahí fue cuando comenzamos a preguntarnos así, no podemos educar con hambre, ¿no? Y entonces, bueno, mira, y la solidaridad de nuestro pueblo venezolano, o sea, gente, empresarios y eso, que comenzaron también a pensar, entonces se hizo el milagro, o sea, comenzaron a asumir, nosotros en esos tiempos fuertes de crisis llegamos a tener diariamente, yo no sé cómo lo hacíamos, pero se daba, alrededor de 1.200 almuerzos para los chamos, más los desayunos, ¿no? ¿En La Vega? En La Vega, en la parte alta. Claro. Y era un esfuerzo ingente, pero que yo recuerdo que una vez estaba yo en una reunión de clero un martes y comenté eso, decir, bueno, nosotros en La Vega hacemos esto, y un padre amigo me dice, ¿eso será verdad? Y yo, bueno, de verdad. Y yo, pero es que todo eso, y tú estás aquí tranquilo echando el cuento. Y yo, no, es que la red de solidaridad que hay entre la gente, yo no soy el que lo estoy haciendo, yo lo que estoy es acompañando y animando y buscando, y claro, uno por ser padre y por ser jesuita tiene la posibilidad de establecer muchas relaciones, ¿no? Y esas relaciones de confianza generan solidaridad y tienen un impacto importante en la gente, pero el trabajo cotidiano, mira, todo, y el impulso y el crecimiento de las mujeres en los comedores. Yo decía, un comedor era una organización de comadres, ¿no? Porque son madres jóvenes que se ponen allí a acompañar esos procesos organizativos, y el crecimiento es impresionante. O sea, para mí, la mujer venezolana, especialmente la mujer popular, es la que ha sostenido este país. Y puedo contar muchas anécdotas de ese milagro que hacen las mujeres en nuestros barrios, ¿no? O sea, defendiendo y completando espacios de vida. Ok, Carlos. Volviendo a Caracas, mi esposa es educadora. Y
ella habla con mucho cariño, con mucha pertinencia de dos experiencias. Una, en Fe y Alegría, arriba, donde se cruza el kilómetro 3, con la calle Lampard. Había que subir una loma muy alta. Y dos, Fe y Alegría en la parte alta de San Agustín del Sur. En San Agustín del Sur era tal el respeto, la conexión de los vecinos con su escuela, que cuando llegaba ya a la parada en la Avenida Victoria, los hechiceros la asumían de primero. Y había uno que llamaban el come gallina, de los jefes de la banda allí, que subían y daban la puerta a protegiendo porque había que llevar los maestros a fe. Era un prestigio consolidado. Y me consta la experiencia de relaciones con el padre de los frailes, como el esfuerzo que se hace para cubrir este problema de alimentación. Pero yo creo que tiene que haber un llamado más fuerte al gobierno para que una de las primeras cosas, no hay que esperar la transición, hay que ya, con el dinero que está entrando actual de la gente del petróleo, la primera tarea sería la escritura del PAE, el programa de alimentación escolar, de inmediato. Y eso tenemos que pedirlo la iglesia, los vecinos, los partidos, nos lo van a agradecer mucho la sociedad venezolana. Y dignidad y dignificar las condiciones de vida de los docentes. Creo que los docentes están subsidiando la educación en Venezuela. O sea, todo ese salario tan bajo, lo que indica es que la educación en Venezuela la subsidia no el Estado, sino los docentes. ¿Qué tal los salarios de los docentes en las escuelas Fe y Alegría y en las instituciones educativas de la iglesia? Mira, tanto Fe y Alegría como todas las instituciones educativas de la iglesia pertenecen a la Asociación Venezolana de Educación. AVEC. AVEC, también fundada por un compañero jesuita hace años, ¿no? Junto con otros religiosas y las religiosas del momento, ¿no? Entonces, la AVEC hacia los años 90 logró hacer un importante convenio con el Estado, ¿no? Donde el Estado se compromete a pagar los salarios de los docentes y las escuelas populares de Fe y Alegría y de la AVEC, que son muchas a lo largo y ancho del país, la comunidad educativa pues colabora con todos los temas de servicio, infraestructura y todo eso, ¿no? Y el cuidado, por eso las escuelas son siempre muy cuidaditas porque se organizan los representantes para el mantenimiento y todo eso. Y el Estado simplemente en ese convenio de los 90 aporta el salario, ¿no? Ante la devaluación. ¿Aporta este miserable salario de hoy? No, estoy hablando del convenio, durante el convenio. Entonces, En los años 90. En los años 90. Entonces, pero claro, hoy ese convenio, lo que aporta el Estado es el salario que... Los 130 bolívares. El ONAPRE, sí. Y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, en la medida de lo posible, las mismas comunidades, con todas las estrecheces que tienen por el interés de que sus muchachos tengan una buena educación, bueno, se organizan, hacen actividades, hacen todo, y con eso van también, en cierto sentido, apoyando a los docentes para el pasaje, para algunas cosas, ¿no? Pero lo que mueve fundamentalmente las escuelas de Fe y Alegría es la mística y la vocación, el corazón que los docentes tienen al país. Ángel. Y a los niños. Padre, cuando usted habla de la mística y del compromiso, uno lo conoce en el caso de Fe y Alegría, Madre Cecilia Cruz, ahí en Los Frailes, en el barrio San Isidro, en Catia, en Altavista. Uno entiende lo que hacen las comunidades, todos tienen que aportar, todos tienen que contribuir, porque si no, no hay forma de que esto funcione. A veces uno resiente ese nivel de compromiso que desarrollan las escuelas de Fe y Alegría, y uno resiente que ese nivel de compromiso no se haya generado en las escuelas públicas. O sea, que haya... Ciertamente los muchachos de los colegios de los colegios de Fe y Alegría son gente de los sectores populares, pero
que por ejemplo, la gente del Liceo Luis Perusín, del Gustavo Herrera, va a poner 2 liceos de Katia, no tengan el mismo nivel de atención que reciben un colegio de Palestrina, uno lo resiente. Entonces, uno siente la importancia de alguien que esté pendiente, de alguien que esté intentando resolver, que como usted dice, construye una red de solidaridad que haga posible. O sea, yo conozco el esfuerzo que hace el padre Caché y el padre Cristóbal para lograr compensar el salario de los maestros. Es impresionante. La bolsita esa, la bolsita de ayuda, eso que usted dice, usted dice que habla de niños que se desmayan. Yo vi a maestros desmayarse. O sea, es una cosa complicada. Mira, hay una anécdota que me pasó a mí en La Vega que es profundamente conmovedora, ¿no? Cuando comenzábamos con todo este tema de la respuesta alimentaria a los niños, los docentes estaban en situaciones igual o peores que los mismos niños. Sí. Entonces, una maestra un día entregan el desayuno y ya están los niños, se lo entregan. Y de repente los niños se organizan y preparan un platico y se lo dan a la maestra. Y la maestra se conmovió tanto que iba a reventar, diríamos, en llanto de la emoción, pero se contuvo, comió, compartió y después subió a encontrarse con la directora para llorar de aquel gesto que los niños habían tenido con ella. Claro, no rompió a llorar delante de los niños para que los niños no se quebraran, ¿no? Pero fue ese gesto de decir cómo los niños sabían que la situación de la docente era igual que la de ellos y que esa docente, como los alimentos venían era para los niños, los repartió y se quedó tranquila, así, ¿no? Viendo a los niños comer. Y ellos hicieron ese gesto de solidaridad y compartieron con ellos. O sea, eso es profundamente conmovedor. Pero eso indica cómo en medio de tanto daño, en el pueblo venezolano se mantiene un espíritu de solidaridad y de conexión, que eso es lo que creo yo que me da a mí profundamente esperanza. Así es, padre, se nos acabó el tiempo, sin embargo, rápidamente, 30 segundos para despedirnos. El papel de la fe, usted dice que no sabemos por dónde va este barco que se está moviendo. ¿Se puede tener fe de que el barco va a buen puerto? Sí, si tenemos fe en nosotros, si tenemos fe en la capacidad de solidaridad y conexión. Sí, si tenemos fe y apostamos para que haya realmente un acuerdo y que seamos conciudadanos, que el país sea un asunto común. Yo sigo apostando por ello. Yo creo que el destino, el que el barco llegue a buen puerto, depende en gran parte también de nosotros, de nuestro compromiso. Ok, muchísimas gracias, padre, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado, también a Ángel Cacique, Carlos Rodríguez y a nuestra audiencia de todos los días. Muchas gracias por haber estado allí. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y el servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consultas previas por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.